¿sí? Hoy en día, digamos que la tendencia es a la inmediatez, ¿no? No Sí, todo, sí, todo el sí. mundo quiere las cosas ya y no, esto yo ya sé hacerlo. Y de hecho hay un personaje en la novela, el que escribe la obra de teatro, que es como así, que es como, no, 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 yo ya escuché demasiado, ya el mundo me ha enseñado, yo ya no quiero aprender, yo quiero que me escuchen a mí. Me gusta tener conversaciones con personas sabias, que me cuentan su historia, sus reflexiones, su filosofía de vida. Te invito a que escuches esta conversación que tuve con el escritor Nicolás Navarrete. Nuestra vida es una novela, lo único que hace falta es escribirla. Hola, soy Fernando Bastidas. En el día de hoy me encuentro con Nicolás Navarrete. Gracias, Nicolás, por aceptar esta invitación. A ti, Fernando, por invitarme. Un placer estar acá con este día tan bonito en este espacio tan especial. Chévere, es nuestra segunda conversación Sí. y gracias por eso. Me gustaría que me cuentes un poquito de ti para las personas que no te conozcan. ¿Quién es Nicolás? ¿O cómo se define? ¿No? Ya dicho eso, Bueno, ¿no? sí, pues mi nombre es Nicolás Navarrete, tengo 42 años, soy de Bogotá, he vivido casi toda mi vida en Bogotá, estuve un tiempito, unos años viviendo en Cajicá, aquí cerca, pero en general he estado en Bogotá. Soy trabajador social, esa es mi profesión, estudié, me gradué, y digamos que eso es lo que me ha permitido vincularme laboralmente, pero mi pasión realmente es escribir. Sí, mi pasión es la literatura, escribir, leer las historias, las ficciones, el cine, el teatro. Eso es lo que a mí me mueve realmente. Aparte de eso, soy esposo, padre de familia, bueno, tantas cosas, tantas facetas que tiene uno, ¿no? Pero básicamente es eso. Con el tema de escribir, que dices que es tu pasión, admiro tu manera de escribir. Ya te lo he dicho varias veces, eres un crack de cracks. Ay, gracias. Envidio tu manera de escribir. Quisiera tener un poquito de eso porque lo sabes hacer bien. Considero que Bogotá se presta para escribir grandes historias, ¿no? Bogotá es una ciudad donde hay muchas historias. Bogotá inspira, lo que pasa también es que Bogotá, bueno, a Bogotá llega todo el mundo, en Bogotá uno encuentra de todo, lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, ¿no? Hay de todo, ¿sí? Tiene espacios, además tiene espacios culturales, ¿no? Tiene espacios en donde se puede uno, digamos, como que empapar un poquito de todas las tendencias, de todas las, de literatura, de cine, está la cinemateca, bueno, hay cosas tanto privadas como públicas que ayudan a que uno se sumerja un poquito en ese mundo de la cultura y aparte de la cultura, pues está la calle. Aparte no, yo creo que de la mano. Está la calle, ¿no? Lo que uno puede ver en las esquinas, eh, incluso la pobreza, la delincuencia, pero también las cosas bonitas, la naturaleza, eh, la gente en general. Allá hay una diversidad inmensa porque pues llega gente de todas partes del país y de otras partes del mundo. Entonces Bogotá, por lo general, es digamos que el escenario, aunque no lo pongo tan explícito en las novelas, pero el Bogotá es el escenario de muchas de las ficciones que yo escribo. Lo que dices, ¿no? La calle, y tenemos un amigo en común, Carlos Carlitos, Seas, Carlos sea un saludo. que escribe sobre la calle y que utiliza incluso el léxico que se utiliza en la calle y sobre todo en la calle de los barrios, ¿no? Sí, Sobre todo en esas calles que me parece interesante. Pero ¿cómo te surge el tema o esa pasión de escribir? ¿Te acuerdas cuándo fue que empezó? uy, Fernando, esa es una buena pregunta. Yo creo que em, siempre he sido un lector como de lo que me llegue. Sí, a mí desde las caricaturas, cuando niño, Memín, Condorito, todo esto, los superhéroes, los cómics, eh, luego ya novelas como La Isla del Tesoro, es la primera novela que recuerdo haber leído, El Corsario Negro, Príncipe y Mendigo, ya después Los Miserables, ya después las de Kafka, ya después los cuentos de Poe, ¿no? Un poco más oscuro, más. Y siempre tuve como
como me hacía la pregunta si yo Ujú, podría escribir, ¿no? Si ujú. algún día podía hacer, me podía salir algo así como lo que yo leía, Como, como tan elaborado y tan bien hecho, y obviamente pues es un camino que no es fácil ni es rápido, ¿sí? Hoy en día, digamos que la tendencia es a la inmediatez, ¿no? No sí, todo, sí, todo el sí. mundo quiere las cosas ya y no, esto yo ya sé hacerlo, y de hecho hay un personaje en la novela, el que escribe la obra de teatro, que es como así, que es como, no, 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 yo ya escuché demasiado, ya el mundo me ha enseñado, yo ya no quiero aprender, yo quiero que me escuchen a mí. Entonces, digamos que no funciona así en la mayoría de los casos, es decir, sí, hay genios que no necesitan una gran formación o una gran instrucción, aunque pues, son contados, pero, pero en general creo que el tiempo, la experiencia, la formación, eh, lo que uno puede aprender en el camino es lo que le va dando a uno, lo va moldeando para poder llevar a cabo un proyecto. Entonces, en mi caso, la escritura lo tenía desde muy niño, lo tenía toda la vida, pero ya que yo me sentara en serio a decir, me voy a poner a escribir, voy a escribir una novela, ya fue pasado los 30 años, ya fue ya bien avanzado, primero por tiempo también, ¿no? O sea, yo si me meto a hacer algo quiero hacerlo bien, quiero dedicarle tiempo, quiero pensarme bien las cosas, quiero que me salga como yo realmente me lo estoy pensando, y el trabajo a veces y las ocupaciones y la Ujú. familia y las distracciones de la vida no lo permiten muchas veces. Entonces no tanto es como el bichito o el germen, Ujú. hablando de la novela un poco, de la escritura, de yo quiero escribir, sino es empezar a buscar hacerlo en serio. O sea, yo creo que mucha gente ha dicho, oiga, yo debería escribir, pero entonces la gente empieza a decir, no, pues cuando me retiro voy a escribir mis Ah, memorias, o si no se sientan ya a hacerlo. Entonces, eso es ujú. lo que digamos, diferencia el proyecto a realmente, bueno, si voy a escribir de una, voy a arrancar ya, porque además cada proyecto de estos son años, ¿no? Este, por ejemplo, pues para esta novela fueron 3 años de escritura dándole duro. Entonces, Sí, ¿y cómo fue ahora sí, entrémonos ya a la novela que es súper interesante, me traía muchos recuerdos mientras leía un poco de la novela, porque no lo leí todo, se me iba dibujando las imágenes de ciertos escenarios y ciertas cosas. Pero empecemos como Germen lo dice, que es el principio o el origen. ujú. eh, ¿De dónde surge esa idea de escribir esta novela y sobre todo con ese nombre? Bueno, entonces Germen arranca con una idea mm, de un sentimiento, una sensación, una emoción muy Ujú, humana, que es la de la envidia, la del... es frecuente acá, es lo que llaman un leitmotiv, ¿no? Un motivo, una motivación frecuente dentro de la novela, el escritor que dice que está viendo la vida de otro y está viendo su vida y dice, esa persona se robó mi vida, está ujú, viviendo yo estoy viviendo una vida equivocada y ese de allá está viviendo la vida que yo tenía que haber vivido. Es, ujú. fue más o menos como mi idea inicial, ¿sí? Fue como, dijo, voy a partir de acá para tratar de escribir la vida de un escritor. Siempre, casi siempre mis personajes son escritores. Me imagino que los personajes siempre tienen cosas de uno. Eh, pero un escritor ya en el final de su vida, hacia el final de su vida, ya una persona mayor, establecida, con una familia, un profesor universitario, eh, que de un momento a otro ve cómo todo el mundo que conoce empieza a venirse abajo. Y empieza a culpar de todo lo que no ha podido hacer. O sea, vienen los remordimientos con él postrado en una cama enfermo y comienza a culpar, lo que hacemos también, esto también es muy humano, a buscar el culpable de lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este personaje? Él ubica, entonces él empieza a ubicar el germen, que es el origen, ¿no?
de ese padecimiento, de esa frustración. Y entonces empieza a ubicar, a tratar, a recordar y a recordar y a recordar. Y al principio lo ubica unos 3 años atrás cuando pierde un premio de novela, el Premio Nacional de Novela, una cosa súper importante para él, eh, a manos de otro escritor. Ese escritor, digamos, casualmente, aquí todo se va enredando la trama, todo va digamos que se va desarrollando, eh, casualmente o no casualmente, eh, se queda al lado de la esposa de Vladimir, que es nuestro protagonista. Es decir, la esposa se va con el otro escritor. Entonces, el otro escritor tiene el premio nacional que él quería, está ahora con su esposa, con su hijo más pequeño, y se queda este personaje solo con su hija Verónica, que Verónica, digamos, es un personaje entrañable, es una chica de unos 23 años, creo que dice que tiene, y ella se queda, pero también eso significa una renuncia muy grande, que quedarse uno a esa edad cuidando un padre enfermo, ¿no? Con todas esas problemas y esa forma de ser de Vladimir, y casi que postrado, no se puede casi mover, ¿no? Es degenerativa la vaina. Entonces Verónica, un amor muy grande, pero sacrifica casi que su vida, porque ella siempre ha soñado es con volar, eh, casi que su vida la sacrifica para cuidar a su padre. Ese es el comienzo, digamos, como que ya involucré varias cosas, pero a mí me gusta así, me gusta ir con, yo creo que se van contando varias historias a la vez, pero el origen es ese, el origen de la idea principal fue esa, la, la, la impostura, ¿no? Mm. La No, y la cosa de la manera de identidad. llamar la atención que tiene al inicio y lo que estás describiendo es cómo un personaje empieza incluso a tener unas reflexiones profundas. Hay una partecita donde Vladimir se hace una pregunta que precisamente dónde es el origen como de su desgracia, por decirlo así, por su enfermedad. Y me hacía recordar, hay una película que es genial y se alinea mucho a eso, que se llama Mi otra yo. Y él, porque él en algún momento se hace esa pregunta de que si heredaría esa maldición, por decirlo así, o Sí. de dónde la aprendió, o incluso quién es el culpable de eso, ¿no? Y Sí, ver cómo una persona en un estado, en las condiciones que él se encuentra, una persona adulta, que no logró cumplir los sueños de ser como ese escritor que quería, ujú. y sabía prácticamente lo que le estaba causando a su hija el Sí. que, porque tenía un hijo, ¿no? El otro hijo que es súper importante en la trama también, sordomudo. Sí, pero cómo la hija se hace tan responsable de su padre, lo que dice sacrificando, y veo que esa historia se asemeja mucho a las historias reales, es decir, porque eso pasa, está pasando, es más común de lo normal y por eso yo inicié con esa frase, ¿no? De que nuestra vida es como una novela y que lo único que Hay hace que falta es ser escribirla. escribirla. Sí, 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 y de hecho mucha gente me ha dicho, me ha preguntado, bueno, este termina siendo, entonces empieza, la idea principal es esa, como de una Ujú. impostura, como de una persona muy metida en sus remordimientos, pero precisamente por estas relaciones de él con su hija, con su hijo, empiezan a describirse otras relaciones de otros personajes con sus familiares y la historia de vida de ellos cuando, desde su niñez, digamos, que les marca su futuro. La gente me preguntaba si yo de alguna manera no, si el trabajo social había sido una influencia muy grande, porque el Ujú. trabajo social pues tiene, ¿no? Tiene su cosa familiar, el análisis de las familias y de las relaciones filiales y todo esto, la novela termina siendo el tema principal termina siendo las relaciones familiares. ¿Sí? El tema principal termina siendo las historias de vida de estos personajes, cómo llegan a ser quiénes son, ¿no? Por eso se me ocurrió después el título Germen, que ahí está el germen, ¿no? Desde muy pequeño se le plantó esa semillita, ese bichito que va creciendo hasta desembocar en lo que la Resulta. persona es actualmente. También puede ser el germen de una situación, no solamente de la persona, sino
el germen de una situación o una idea que es el germen de una novela futura o de una creación futura. Entonces, sí termina siendo esto una novela sobre relaciones familiares y sí termina siendo, no digamos que un retrato de la realidad, pero lo que decías ahorita es verdad, esas son cosas que pasan, ¿sí? Que pasan, que pueden pasar muy fácilmente en familias. O sea, está el otro personaje chico que es el hijo de la dueña del teatro, que no sabe quién es su papá, que nunca lo ha hablado con su madre, que ve que su mamá de alguna manera lo que espera es que él vuele para que no le toque quedarse cuidándola como le tocó a Verónica, por ejemplo. Y ella tiene una persona ahí con la que vive, un tipo con el que casi que ni se hablan, pero ella lo que espera es que él la cuide en su vejez, ¿no? Entonces Chico empieza a preguntarse si, por qué eso es lo que suele esperarse del amor y si es que de él se espera lo mismo, ¿no? Son situaciones todas muy humanas, muy complejas de lo que son las relaciones familiares en general. El amor de tu vida eres tú. Y es necesario que te ocupes en trabajar las áreas más importantes de tu vida. Te quiero invitar a que te unas a un grupo de WhatsApp donde comparto ejercicios prácticos que te ayudarán a ganar confianza, seguridad, amor propio y construir buenas relaciones. El enlace al grupo lo encuentras en el perfil de Instagram. Nos vemos dentro. Mientras hablaba, me acordé de la frase del libro de Carlos, ¿sabes? Que dice, cosas que pasan, dice la Yatra. Cosas que pasan en la vida de muchas familias y que pocos se atreven como a preguntarse o a reflexionar acerca del origen o del porqué de las cosas, porque a veces nos cuesta asumir como nuestra responsabilidad, porque pareciera que fuese más fácil buscar un culpable afuera, otra persona, que mirarse para adentro y lo que es peor, esperar o delegarle la responsabilidad a la persona que amamos nosotros y que creemos que tiene la responsabilidad de amarnos y de cuidarnos. Sí, claro, claro, es que sucede mucho. Uno lo ve en las relaciones familiares, son retratos de, de personas que, digamos que tratan de desahogar y descargar sus propias frustraciones, sus propias faltas, ¿no? Lo que sienten que les falta en en los de ahí, ¿no? En los de su casa, en los más cercanos, en la gente que tendría que ser, al contrario, ¿no? La más querida, con la que más consideración se tiene. Pero suele pasar que eh, precisamente porque demandamos tanto de ellos, ¿cierto? Porque se supone que usted tiene que, porque se supone que usted tendría que estar conmigo, acompañarme, o mantenerme, o bueno, mil cosas que hay, ¿no? O entenderme, o usted es la persona llamada a, entonces como se supone que es así, yo la emprendo contra la persona si no es lo que yo espero de ella, ¿no? Es también una reflexión que hay que hacerse, porque pasa en los Claro, hogares. ¿no? Y que cuando estamos pasando por un momento difícil, o en este caso lo que pasa a Vladimir en la novela, que ya son los años y que ya es la Sí, enfermedad, también yo creo que uno tiende a volverse un poquito más necio, como más exigente de lo normal. yo creo. Sí, los achaques, ¿no? Y Los las mañas y achaques. las cosas que bueno, a veces cuando es viejo, cuando la gente llega vieja, hay veces que toda la vida son igual de, ¿no? De exigentes y de remilgosos y de duros con sus seres más cercanos. En el caso de Vladimir tiene muchas transformaciones. Vladimir tiene desde el persona, porque nos vamos muy atrás, ¿no? En la búsqueda de ese germen nos vamos a la juventud de Vladimir, ese tipo como muy libre, que no quiere amarrarse a nada, ni siquiera a su familia, ni a una carrera, que ni siquiera quiere estudiar, que lo que quiere es como vivir y escribir acerca de esas vivencias, hasta el Vladimir que se establece, que ya digamos que tiene un empleo formal, que piensa que de pronto ya no necesita estar escribiendo para vivir, y después una visita, bueno, ese es spoiler, pero una visita vuelve y le reactiva como ese bichito de la creación y él vuelve a pensar que quiere escribir.
pero ya siendo padre de familia, ¿no? Y con sus hijos es la misma relación. Con Verónica, por ejemplo, es cuando nace el Martín, que es el hijo Ujú. sordomudo, a ella prácticamente la abandonan porque hay que dedicar los cuidados al hijo que más lo necesita, ¿no? Después Vladimir quiere resarcir el daño, ¿sí? De alguna manera quiere reivindicarse, entonces se vuelve un padre como meloso, como asfixiante, ¿no? Ujú. Como muy sobreprotector, y después ya más grande, cuando ella es adolescente, ya como que quiere dejarla ir, pero no puede, porque entonces hay un apego, hay unos apegos tenaces, tanto de el padre como la hija, ahí, esa historia de esos apegos también está muy presente, es transversal a toda la Ujú. trama. Otra de las cosas que noté también es que empiezas como desde el final. Sí, ¿De dónde surge esa idea? Porque ¿cómo termina el principio? Porque se podría decir así, ¿no? sí. ¿Cómo termina entonces el principio? Si la novela empieza por el final, ¿cómo termina el principio? Uy, buenísima pregunta. Yo digo que es una novela que está escrita como al contrario, ¿no? Al revés de lo que Sí, sí, sí. conocemos siempre, de ese orden cronológico en el que suceden las cosas, porque básicamente en las tres primeras páginas ya sabemos que el protagonista se murió. ¿Sí? El que Ujú. veíamos ahí como fantaseando sobre su entierro, ¿sí? En escenas anteriores como diciendo que estaba muy frustrado porque no podía vender sus libros y tal, decimos, no, este personaje se enfermó, este personaje cayó postrado, este personaje lo cuidó su hija hasta el final y se murió. Entonces empezamos por la muerte del Del protagonista. protagonista, cosa que pocas veces sucede. Exacto, pocas veces, y empezamos a hacer como flashbacks, ¿no? Ujú. Como a revisar hacia atrás, pero a partir del relato de Verónica. O sea, Verónica sale de esta situación, más o menos, digamos que traté de estructurar primero como las vidas de estos personajes, ¿sí? La estructura, digamos, surge como de, bueno, ¿quiénes van a ser? ¿No? Entonces, pues está la familia, está Vladimir, Verónica, Martín, el otro, el niño sordomudo de la obra de teatro, y Gloria, que es la esposa de Vladimir, la que se va con Miguel, con el rival, digamos. Excelente. Sí. Em, yo empiezo a definir como cuál es la historia de cada uno, ¿no? Ujú. Y me pareció interesante, digamos, como de una vez decirle al lector, lo que vamos a ver, lo que vamos a leer, sucedió antes. De eso se trata también Ujú. lo del germen, ¿no? Sucedió, o sea, todo esto tiene un origen en el pasado. Entonces vamos a ir hacia el pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya sabemos cómo terminó la historia, ya Ahora sabemos, sí, hablemos de chisme. digamos que ya, exacto, exacto, Sí, 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 sí. como que le dé curiosidad de saber cómo es que este personaje terminó así, ¿sí? Cómo es que este personaje, por ejemplo, Verónica, que tenía tantos sueños, que soñó con hacer tantas cosas, con irse del país, termina trabajando en un almacén y termina contando la historia que su papá le contó a un personaje X, que es el narrador, que nos va dando la historia, que va haciendo como una investigación, ¿no? Que va haciendo como a partir de distintas voces, va reviviendo ese pasado. Es como Como escritor, me parece muy, muy complejo, de mucha creatividad, el escribir de esa forma. Por lo general, cuando nosotros narramos, e incluso cuando contamos una anécdota, siempre la narramos desde el principio para obtener un final y a veces la gente diga, pero díganos qué fue lo que pasó, ¿no? sí, Y siempre esa manera de narrar así. Y mientras yo leía decía, en alguna oportunidad quiero contar una anécdota, empezando solo por el final, pero para hacer el ejercicio de lo complejo que puede ser, claro, porque es muy complejo empezar claro. a darle como esa... Exige que uno lo tenga muy claro, ¿no? Ujú. Principalmente. Exige que desde el principio uno tenga claro para dónde va. Porque si no se le vuelve a uno un cúmulo como de anécdotas y de Sí, sí. anécdotas, pero tenemos que saber cuál es o sea, cuál va a ser el desarrollo que le vamos a dar a esa historia que se está contando hacia atrás, ¿no? O sea, qué es lo que queremos contar de ahí. Pero mira, Fernando, que no siempre se cuenta lineal. Ujú. Hay gente que, por ejemplo, empieza a contar un cuento. Tú que eres un Ujú. conversador y una persona que cuenta muchas historias y muchas cosas, no solo escritas, sino verbalmente. Uno a veces está contando algo y ta, 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 y se empieza no solamente a ir
para el pasado, sino se empieza a ir a contar otras, entonces uno empieza a contar varias cosas al tiempo. ¿Sí? O yo no sé si me pasa solo a mí que soy disperso, ¿sí? Que soy Ujú. como que sí, como que a veces uno no se enfoca en lo que está contando, sino que entonces te estoy contando de mi primo que está no sé qué, ta, ta, ta. Oye, como el jefe un jefe que tuve hace unos años que era igual, ta, ta, y entonces empiezo a contar la otra historia desde otra perspectiva y en otro tiempo, ¿no? Yo Ujú. quería que fuera algo así, que fuera, esta es una historia que contiene varias historias, que empiezan como a traslaparse, ¿no? Como a imbricarse entre sí, como a tejer, ¿sí? Como a tejerse. Entonces, esa es que es complejo, claro. Mientras leía, que me pareció súper interesante, ¿en algún momento no se te ha venido a la cabeza de que debería convertirse pronto como en una serie? Decía yo me lo imaginaba en una serie de Sí, Netflix, wow. ahí porque me parece genial como... Y me parecería genial. Por lo Yo, menos debería hacerse esa propuesta. Mire, bueno, señores de Netflix. No, yo a menudo cuando estoy escribiendo, mira que como yo trato de construir la escena, ¿no? ujú, Y me imagino el escenario y trato de describir cada cosa, no, no cada cosa, digamos, ¿no? Que el cuadro, que la cosa, digamos que no tan a detalle, pero sí como en cierta disposición de los personajes, cierto ambiente. Trato es de como de generar un ambiente, una atmósfera para lo ujú. que está pasando en cada caso. Sí me imagino muchas veces eso a nivel audiovisual cómo se vería. Uy, eso Y me sería... parece que funcionaría. No, sí, sí, no, Sería buenísimo. está súper chévere. Veo que tú tienes en el libro tuyo, tienes señalado, Sí, ¿podrías para ir bueno, finalizando una parte que nos leas claro que sí. algo? Claro que sí, vamos a ver porque yo de tanto sacarlo y empezar a mirar partes y partes termino casi que señalando todo el libro. Así No, que, hay frases que a mí me llamaron muchísimo la atención. Y incluso en algunas partes me veía identificado con el tema del escritor, que no es fácil. Tengo muchos amigos escritores y que sí tienen esa ilusión de escribir, que lo saben hacer bien, sí. pero que las personas de afuera no logran entender. Ujú. Y me gusta una parte que dice el personaje, yo quiero es como que lo lean, Yo quiero que me lea. que me Sí, que lean, es claro. el. Ah, bueno, pues vamos a esa parte como para. Ese está en el arranque. Entonces podría ser ese. Tú tienes que ser como uno de los hermanos cristianos que lleva la Biblia y ir seleccionando partecitas. Porque el libro también sí le dieron sopita, está bien menudito. Pero mira que como tiene varias, tiene hasta una obra de teatro ahí Ujú, después de la mitad, es una obra de teatro, la obra. ujú. O sea, se va involucrando con la trama principal. Entonces, digamos, son muchas cosas. Sí, sí, está nutrido. Sí, sí. No, no, pero vale la pena porque en vez de verse una serie de Netflix, vale la pena Sí, hacerlo en el claro, libro. Claro. claro. Bueno, pongámosle, esto es al principio. Entonces es cuando Vladimir está cavilando sobre porque él se Ujú, imagina su entierro porque él quiere dejar un legado, ¿no? sí. Le preocupa mucho como qué va a pasar cuando él se muera, cómo lo van a recordar. Y es una preocupación de muchos. Bueno, sí. Entonces, a decir verdad, Gloria y Vladimir dejaron de ser cercanos hace un par de años, cuando él comenzó a publicar sus poemarios, cuentos y novelas breves. Logró aquello con gran dificultad después de repartir su tiempo entre la escritura y un empleo como profesor universitario, con cuyos frutos no alcanzaba a complacer a su exigente familia. Pero ese logro, que debería haber sido para él fuente de alegría o al menos de consuelo ante la insatisfacción que experimentaba en casa, se convertía en el detonante de una angustia más fuerte para Vladimir y los suyos. Era como si estuvieran condenados a vivir una y otra vez la misma historia hasta el hartazgo. Él finalizaba como si fuera un ritual su ciclo de escritura, revisión, corrección y reescritura. Y pronto comenzaba a surgir la frustración por buscar y no encontrar un editor y una casa que le publicara en condiciones dignas. A la congoja resultante del desgaste emocional que provoca el hecho de tener que lidiar con el rechazo luego de una labor tan ardua, se sumaba la pesadumbre que le invadía al ver en números rojos su saldo en la cuenta de ahorros. Entonces llegaba la tormenta.
Yo estoy cansado, ya soy viejo, no quiero, no puedo seguir haciendo esto. Y ante la insistencia de ella para que matice sus quejas y vuelque la atención sobre el gran significado que tiene el hecho de sacar adelante semejantes proyectos en estos días, replica: a nadie le importan esas huevonadas en este país, son todos una parranda de estúpidos que no leen ni el periódico. Vladimir, pero tú quieres escribir o quieres vender? Quiero escribir y que me lean. Si yo encontrara gente que de veras quisiera leer y estuviera seguro de que no van a usar mis libros para trancar la puerta, regalaría la obra entera. Wow, poderoso, poderoso. Yo admiro la forma en que escribes. Me parece, Gracias, hermano. me parece genial. Y esa partecita, lo que acabas de leer, lo garantizo, lo aseguro que todo escritor se va a ver identificado con ese pedacito que yo ya lo hablaba. Bueno, Nicolás, ¿dónde las personas que se interesen por el libro, que de verdad lo recomiendo a alguien que le guste prepararse un café y leerlo en algún sitio cómodo, pronto en el campo o en la sala de la casa, vale la pena leerlo? ¿Dónde pueden conseguir el libro? Bueno, el libro lo pueden encontrar en www.resplandoreditorial.com, que es la página de internet de la editorial. Te agradezco muchísimo a Anel Romero y a la gente que ha apoyado el libro desde el proyecto desde su origen, ¿sí? Desde el principio, que ha creído en esto. Está en la página de Resplandor Editorial, está en la Librería Nacional, está en Casa Tomada, está en la librería Casa Tomada en Bogotá, en Teusaquillo, y está en la librería La Habitación Propia, que es de mi amiga Carolina Castro en Suba, ahí al lado de la alcaldía de Suba. No tengo la dirección, pero es ahí al lado de la alcaldía local de Suba, no tiene pierde. Creo que ¿Vas a no. estar en la Feria del Libro? Voy a estar en la Feria del Libro 11 de mayo. Vamos a conversar con... Estoy por confirmar a mi profesor Oscar Godoy, que también le mando un saludo y un abrazo, un gran escritor, para conversar sobre el libro. Pues espero que estén allá, 11 de mayo, 1 de la tarde. Yo les confirmo el sitio ahí por mis redes también, Nicolás Navarrete. En Instagram soy Cityboc _ Germen, ¿sí? Cityboc como ciudad de Bogotá, _ y Germen. Entonces, pues... No, Nicolás, ahí está. gracias por ese libro, recomendadísimo para las personas que les gusta la lectura y para los que no, porque vale la pena leer y ejercitar el cerebro. Nicolás, muchísimas gracias. Fernando, a ti, un honor, un Gracias. placer. Recuerda que te puedes unir al grupo El amor de tu vida eres tú usando el enlace que te voy a dejar en la descripción. Y recuerda que en 8 días nos vemos con más historias de reflexión.